Muy buenas noches a los amigos y amigas que de lunes a viernes están en sintonía con nosotros en este programa Una Hora de Verdades. Una Hora de Verdades es un programa que nosotros producimos en la ciudad de Miami y que transmitimos todos los días de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche, hora de los Estados Unidos, y a las 8 de la noche, hora de la República Dominicana. Y lo transmitimos a través de la emisora online Tribuna Dominicana Radio y por esta extraordinaria plataforma que nos brinda Facebook Live, la cual nos facilita estar en contacto con un mayor número de amigos de ustedes y amigos nuestros, llevándole la otra cara de la noticia, la otra cara de la información. Porque desde aquí nosotros decimos lo que otros callan por complicidad o por cobardía. En el día de hoy, pues nosotros vamos a analizar un tema, como todos los temas que tratamos, de extraordinaria importancia. Y me voy a referir, tal como lo había anunciado en las redes sociales, al hecho de que la dirección del Partido Revolucionario Moderno logra una derrota en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, lo que debe darle una vergüenza general, lo que se ha constituido en una vergüenza general. Mi compromiso aquí, además del sentido de la responsabilidad, sin querer ser dueño absoluto de la verdad, sino que es mi verdad, me convoca en este momento, en este día, un día después de este proceso electoral, a analizar, a evaluar, a comentar lo que sucede en el partido mayoritario de la oposición en la República Dominicana. Indudablemente que lo que ocurrió en el día de ayer es un acontecimiento que llama a la reflexión y a hacer una profunda reflexión. Para eso, pues, tenemos toda una hora por delante para que podamos analizar y comentar con ustedes nuestro punto de vista con relación a esa situación que ocurrió en el día de ayer en la República Dominicana. Específicamente, lo que tiene que ver con las elecciones que se llevaron a cabo en el Colegio Dominicano, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, conocido como CAR. Si usted quiere estar bien informado, visite tribunadominicana.net, donde encontrarás las últimas noticias, deportes, farándula, entrevistas y más. Tribunadominicana.net, donde publicamos lo que otros callan por complicidad o cobardía, por complicidad o cobardía. Tribuna Dominicana, tu periódico digital. Hostel Quinto Nido, ubicado en el mismo centro de la ciudad de Jarabacoa, lugar donde existe siempre una eterna primavera. Está localizado a menos de 100 metros de distancia del Parque Duarte. El Hostel Quinto Nido es el lugar perfecto para pasar unos días disfrutando de unas vacaciones que serán inolvidables. Está en un edificio de 3 niveles, con cómodas habitaciones, sencillas pero confortables, para que duermas a cuerpo de rey y equipadas con camas muy cómodas, aire acondicionado, caja de seguridad, abundante agua fría, televisión satelital, Wi-Fi completamente gratis. Además, cocina equipada para el servicio de los huéspedes. Y claro, no puede nunca dejar de disfrutar de una taza de café mañanero completamente gratis. Hostel Quinto Nido, a la medida de tus necesidades. Doctor Ramón Ceballo en Una Hora de Verdades. Bien, estamos nuevamente
de regreso con ustedes. Y antes de iniciar el programa, quiero enviarle un saludo muy especial a uno de nuestros principales colaboradores. Me refiero a José Brito. José Brito es un colaborador nuestro que reside en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, a quien nosotros pues nos honra no solamente su colaboración, sino su amistad. Es un hombre comprometido con los mejores intereses de la República Dominicana. Es un hombre con compromiso social y nosotros valoramos mucho eso de los dominicanos y dominicanas, los que tienen compromiso social, porque esos son los que realmente asumen con responsabilidad y con verticalidad la defensa de los mejores intereses de la República Dominicana. Pues bien, retomando el tema de hoy, tema sumamente candente, yo decía en la introducción que mi compromiso, además del sentido de la responsabilidad que debe todo ciudadano tener, sin querer indudablemente hacerme dueño de una verdad absoluta, el momento histórico, lo que sucedió en el día de ayer, me convoca en este momento a que en este programa Una Hora de Verdades, en el día de hoy, analicemos y comentemos con ustedes lo que sucede en el partido principal de oposición en la República Dominicana. Porque si no tenemos una oposición fuerte, una oposición con alternativa, este estado de desgracia colectiva que afecta a la República Dominicana en los últimos 20 años va a continuar después del 20 de próximas elecciones del año 2020. Va a continuar, indudablemente, si no hay un partido de oposición capaz de entender y interpretar el papel que está llamado a jugar sus dirigentes y sus militantes. El PRM, y voy a usar un término para que lo analicen ustedes, es un partido bicéfalo. Partido bicéfalo, entiéndase bien lo que es un partido bicéfalo. Y por esa condición, la estructura de dirección de este partido no ha logrado aterrizar todavía en la República Dominicana. No logran entender que los métodos que ellos como dirigentes usaron, porque todos eran dirigentes en el Partido Revolucionario Dominicano, que esos métodos que ellos utilizaron en el PRM dieron realmente como resultado el aislamiento y finalmente la pérdida del espacio político que tuvo esa organización política durante décadas en la sociedad dominicana. El chisme, la calumnia, la intriga, las traiciones a los acuerdos y posiciones institucionales que salían supuestamente de esos organismos institucionales del partido, trajeron como resultado la pérdida de confianza en los propios compañeros del PRD. Todo esto generó en ese partido, en el PRD, una cultura de traición a la que no escapó prácticamente nadie en ese partido. Los resultados los tenemos a la vista. Y hoy lo que hay es un partido convertido en una entelequia política, un PRD aislado de los intereses de la población y convertido en un instrumento de negocios políticos con el Estado. Cuando en el año 2015 nosotros salimos de ese cascarón, de ese viejo PRD, con una larga historia de lucha democrática en las primeras décadas de su existencia en la República Dominicana, y que luego, después de una lucha en la Junta Central Electoral, logramos convertirnos en el PRM, las explicaciones que nos ofrecían los que dirigen el PRM, los principales promotores para que saliéramos del PRD, era que íbamos a hacer la negación del viejo
partido del viejo PRD y que la democracia y la disciplina serían los pilares fundamentales de este nuevo partido que íbamos a constituir. Salimos con esa esperanza, con esa añoranza, porque nos cerraron allá el derecho a participar, el derecho a actuar, el derecho a opinar, el derecho a participar, porque ese partido, como dije anteriormente, se había convertido en un conjunto de chisme, de intriga, y se generó una cultura de cuestionamiento a la propia dirigencia, que ya no era posible seguir en el mismo. Y había que salir porque había un rechazo. Y una de las cosas que la sociedad dominicana más le criticaba a los dirigentes del PRD era el hecho de sus constantes luchas internas. Pero desgraciadamente, lo que estamos observando en el día de hoy, en los últimos tiempos, con un PRM bicéfalo, es que indudablemente se toman decisiones en los organismos, se llegan a acuerdos y los rompen con una facilidad olímpica. Los rompen. Tenemos resultados recientes, no muy lejos, no tenemos que irnos muy lejos, porque este es un partido con apenas casi 3 años de formado. Aquí nadie tiene 40 años, como todavía quieren seguir diciendo que tienen 40 años en el partido. No, en este partido tienen 3 años, vamos a tener 3 años. Pero no es así, como le decía, lo que nos vendieron de que íbamos a tener un partido iba a prevalecer la democracia, el centralismo democrático, que se iban a respetar los acuerdos, que se iban a respetar las decisiones que democráticamente tomaron sus organismos, que iba a haber disciplina. No ha sido así. Pero no es así, no es así. Aunque quieran decir lo contrario, es un partido que marcha sin una estrategia clara. Eso quedó demostrado en las elecciones del Colegio de Abogados que se celebraron recientemente, donde claramente en un pleno de dirigentes donde están aglutinados todos los abogados de acuerdo a los participantes en ese pleno, a los que contendieron en ese pleno, a las planchas que estaban compitiendo por ser la representación del PRM al Colegio de Abogados de la República Dominicana, esos que participaron en ese pleno, de acuerdo a ellos, reitero, fueron democráticamente celebradas esas asambleas de ese pleno en los respectivos provincias y municipios donde se llevaron a cabo. Pero, como siempre, los resultados no fueron respetados. En el PRM hay un problema que se arrastró con una serie de dirigentes desde el PRD, y es que, abogados, y es que ellos nunca pierden. Ellos siempre están con el que van a ganar. Los mismos responsables de llevar a Surún como candidato hace un par de años al Colegio de Abogados de la República Dominicana son precisamente los responsables ahora de hacer el trabajo por debajo para mantener a Surún ahí. Entonces eso es inaceptable en un partido que quiera proyectar una imagen diferente, porque de esa forma no vamos a competir con el PLD, con ese grado de indisciplina, con esa actitud delincuencial, oportunista, traidora que prevaleció en este proceso. La dirección política del PRM, compañeros, amigos y amigas que nos acompañan en este análisis, en este comentario, definió una estrategia clara para dirigir y conducir la campaña. No la definió. No fueron capaces la dirección política. Esto no podían dejárselo a los abogados. Era un problema político el que había ahí. Y desde la misma forma que el presidente de la República Dominicana, que el expresidente Leonel Fernández y el secretario general del PLD asumieron y ordenaron a los abogados que incluso están en las instituciones públicas como la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, que tenían que ir y votar por un candidato determinado.
el PRM, su dirección política, tenía que asumir ese papel y definir una estrategia clara para dirigir y conducir la campaña. Esto no podían dejárselo a un grupito de abogados, de candidatos realmente. Y el resultado, al no hacerlo, ya todos nosotros, todos ustedes lo conocen. Los mismos dirigentes que tienen 6 derrotas, a mucho le duele que se lo endosen eso, tienen 6 derrotas electorales en la República Dominicana porque son los mismos dirigentes del PRD que hoy tenemos en el PRM. Tienen 6 derrotas consecutivas, pues asumieron otra más ahora. Tienen otra más ahora. Estos dirigentes, muchos de los cuales ya tienen 40 años y más de 40 años manejando a su antojo las actividades políticas, tanto en el PRD como en el PRM, porque no puedo hacer una separación, porque no ha habido una separación, a menos que no sea de letras en términos de partido, porque la misma metodología ha seguido y los mismos dirigentes han seguido también. Han seguido, reitero, cosechando durante esos periodos derrota tras derrota. Ese es lo que ellos tienen para mostrarnos a nosotros. Esos son los resultados que tienen. No pueden desligarse de ellos. No pueden desligarse de esas derrotas. Y están hablando y actuando a nombre de todos los militantes del PRM. Y realmente a ellos no les importa, no se les toma en cuenta en ninguna de las opiniones, ellos no toman en cuenta ninguna de las opiniones de los militantes y de los organismos inferiores. No la toman en cuenta. Entonces, esto es lo que está pasando. Hay una desvinculación completa de la dirección con los intereses y las preocupaciones de la sociedad dominicana y en particular de su propio partido, la militancia de su propio partido. Mientras no entiendan o no entendamos que el PLD con Leonel Fernández, con Danilo Medina y con el cartel del comité político que dirige los destinos del país, son los protectores, son los responsables de una política de Estado que ha dado pie al saqueo de una clase política que ha estado en la República Dominicana en los últimos 50 años, acostumbrada a robar, y que el PLD ha logrado mantenerse en las posiciones públicas en la administración del Estado por la complicidad de una oposición que muchas veces, por ambiciones políticas y personales, solo están pensando en los proyectos personales, proyectos de ellos, pensando en ellos mismos y, claro, en sus propios proyectos personales. Ese es el resultado que nosotros hemos tenido de una oposición que le ha dejado el espacio vacío desde el año 2004 a las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana. Y en muchos casos, importantes figuras de esa oposición han estado contribuyendo en los procesos electorales con el Partido de la Liberación Dominicana para enfrentar candidatos, en principio del Partido Revolucionario Dominicano. Ahí están los periódicos. Solamente tienen que ir y buscar en Google dirigentes del PRD que apoyan o apoyaban al gobierno de Danilo Medina o de Leonel Fernández, en principio Leonel Fernández, y que apoyaban los candidatos y que iban en contra de los candidatos del partido que ellos representaban en ese momento. Ahí están. Yo no estoy inventando nada. Solamente tienen que salir y buscarlo y ver quiénes eran y quiénes son. Ahí que la
la dirección del partido, en este caso del PRM, y muchos dirigentes a todos los niveles deben entender en su conjunto que el PLD nunca, o mejor dicho, que al PLD nunca le van a ganar unas elecciones siguiendo la estrategia que han desarrollado en el PRD y que continúan desarrollando en el PRM, y mucho menos en la forma desorganizada y dividida en que se encuentra la oposición en la República Dominicana. El PLD tiene una estrategia claramente definida desde que llegó al poder, y es insertarse en los partidos de oposición, ganárselo a los que puede ganarse a través de la integración a instituciones del Estado, por un lado, por otro, ofertándoles negocios con el Estado, y definitivamente el objetivo ha sido la división de los partidos políticos, supuestamente de oposición. Ahí tenemos a todos lo ha dividido, a todos, hasta partiditos pequeñitos lo ha dividido. Y el último que ha hecho el esfuerzo para dividir recientemente es al partido, o redividir lo que quedaba, al Partido Reformista Social Cristiano. Seguro, y nosotros lo hemos dicho y lo hemos escrito, que también están creando las condiciones para inhabilitar de una forma u otra al Partido Revolucionario Moderno, que es la fuerza de oposición mayoritaria en la República Dominicana. Y que de acuerdo a unos resultados que en esta semana nosotros acabamos de ver, y siempre lo hemos reiterado, del profesor Neco, los resultados de las elecciones en la República Dominicana, si no hubiesen sido por los escáneres, la oposición encabezada por Luis Abinader tenía un punto más que Danilo Medina, 46-45 según él. Y nosotros no lo dudamos, porque en República Dominicana no se contaron votos en los boletines que se enviaron y que se emitieron en la Junta Central Electoral. Desde el primer boletín todo indicaba hacia dónde iban los resultados. Todos fueron en la misma dirección, no hubo una variación, porque no hubo forma de que introdujeran los resultados que se producían en los colegios electorales. De ahí que, amigos y amigas, el PRM, reitero, para los que han entrado últimamente a nuestro programa, es un partido bicéfalo, y la institucionalidad es solo de palabras, porque no se respeta y no respetan las decisiones de los organismos del partido cuando toman una resolución. Eso indica que en nada hemos evolucionado y que seguimos actuando de forma errónea a merced de nuestro adversario, que al parecer por nuestras acciones le daremos y le continuaremos dando vigencia en el poder por muchos años más si seguimos actuando así. Si se escoge un candidato, los PRMistas deben integrarse sin ninguna condición, porque la condición era sacar un candidato. Independientemente de que le guste o no le guste, ese es el candidato del partido, entonces por lo tanto hay que integrarse a trabajar con él. Y eso hay que imponerlo si se quiere realmente enfrentar con éxito al Partido de la Liberación Dominicana y a esta maquinaria mafiosa que dirige los destinos del país. Necesitamos una dirección que entienda, reitero, que al PLD y sus políticas hay que enfrentarla y que hay que impulsar y lograr, a como dé lugar, aunque haya que expulsar gente,
una unidad estratégica. Una unidad estratégica, porque el PLD tiene una visión de Estado, visión de poder. Usted podrá estar de acuerdo o no, podemos estar de acuerdo o no, pero se han mantenido ahí porque tienen una unidad estratégica para mantenerse saqueando los destinos del país, las instituciones públicas de la República Dominicana. Si queremos ganarle a esa maquinaria del PLD, debemos ser claros y tener una dirección que no reproduzca, que no continúe reproduciendo los mismos patrones de conducta de quienes han estado ejerciendo el activismo político en los últimos 50 años y solo han traído, reitero, derrotas tras derrotas a la oposición en la República Dominicana. Y peor aún, han abandonado el campo político y lo han dejado solo. Y en muchos casos se salen a defender las labores de determinados funcionarios públicos del gobierno de Danilo Medina, de los gobiernos más perversos que ha tenido la República Dominicana. Y se salen a visitar y a tener intercambios de opinión con gente que están presos y que no están presos realmente en las cárceles, porque el Poder Judicial en la República Dominicana y el Congreso de la República Dominicana, además del Poder Ejecutivo, lo controla el Partido de la Liberación Dominicana y en este caso Danilo Medina, y no le conviene tenerlos presos. A sus propios dirigentes de su partido, que estaban presos el otro día, estuvieron presos el otro día. Mientras, en un partido, unos trabajan en una dirección y otros estén o estarán haciendo lo posible para impedir que ese trabajo se desarrolle y progrese, y en algunos casos coincidiendo con el enemigo para impedir que lleguen sus propios compañeros a las posiciones que el partido ha decidido buscar, ha decidido conseguir democráticamente, y aparecen estos delincuentes asumiendo un papel diferente al que realmente le corresponde por lealtad y por deberes establecidos en los estatutos del partido, y que no se logran precisamente por esas deslealtades de determinados elementos que lo único que buscan es negociar y mantenerse siempre en posiciones. De ahí que, amigos y amigas, que compartimos este análisis hoy, en el PRM tenemos muchos dirigentes que se cubren, además, bajo la sombra de un falso peñagomismo que nunca han sabido profesar, porque cuando han tenido la oportunidad de demostrar que realmente creen en las posiciones que supuestamente enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez, han demostrado lo contrario, lo han negado, como San Pedro negó en 3 oportunidades a Jesucristo antes de crucificarlo. Pero yo creo que hay que tener una dirección que sea capaz de ser abierto si queremos ser diferentes y si queremos ganar. Ser abiertos al diálogo, como lo enseñó el propio Peña Gómez. Porque qué persona más desprendida de las acciones políticas materiales que el doctor Peña Gómez. Fue capaz de conducir en el año 74 aquel gran acuerdo, uniendo fuerzas que habían estado años antes en combate en la República Dominicana, como el Movimiento Popular Dominicano y a Elías Wessing y su partido quisqueyano demócrata, entre otros. Entonces tenemos que asimilar
Esta dirección tiene que asimilar, ser abiertos, abrir los brazos, abrir las ventanas y producir el diálogo interno, abierto, sincero, que facilite producir una unidad práctica, sincera, programática, como lo enseñó Peña Gómez, como lo enseñó. No sigan cubriéndose en la sombra de ese falso peñagomismo que ustedes nunca han sabido profesar, porque ya todos nos conocemos y el pueblo lo conoce muy bien a los políticos dominicanos, del gobierno y de la oposición. Por esa razón, algunos dirigentes se han convertido muchas veces en satélite del oficialismo gobernante. A veces por complicidad, otras veces por cobardía y otras por el empujón que muchas veces le dan internamente en los propios partidos. Algunos de la oposición, dirigentes de la oposición, son asesores de instituciones del Estado y otros brindan sus servicios al Estado. Y lo grande es que pretenden ellos justificar esa actitud y quieren estar entonces en el gobierno y en la oposición, dirigiendo la oposición, y así no puede ser. Así no puede ser. El PRM está obligado en los próximos años, los próximos meses, a definir una línea de oposición. Usted no puede tener dirigentes del más alto nivel del partido siendo asesores del gobierno, de este gobierno, cobrando de instituciones públicas sus servicios, también que son sus servicios profesionales e intelectuales, pero usted no puede estar en eso, porque es que no puede ser partido de gobierno y de oposición, porque usted tiene que obedecerle, y por su dinero, cuando no se lo paguen, usted va a entrar en cualquier cosa. Entonces no puede ser, el dirigente nacional no puede estar en una institución pública en la República Dominicana, sirviéndole bajo las instrucciones del presidente de la República y del partido del presidente de la República. Por esa práctica de los políticos tradicionales es que las últimas encuestas en la República Dominicana señalan que la población dominicana en un 89% rechaza a los partidos políticos dominicanos y a sus dirigentes. Pero bueno, vamos a retomar el tema de las elecciones del CAR en unos segundos. Regresamos con ustedes. Doctor Ramón Ceballo en Una Hora de Verdades. Si usted quiere estar bien informado, visite tribunadominicana.net, donde encontrarás las últimas noticias, deportes, farándula, entrevistas y más. Tribunadominicana.net, donde publicamos lo que otros callan por complicidad o cobardía. Por complicidad o cobardía. Tribuna Dominicana, tu periódico digital. Hostel Quinto Nido, ubicado en el mismo centro de la ciudad de Jarabacoa, lugar donde existe siempre una eterna primavera. Está localizado a menos de 100 metros de distancia del Parque Duarte. El Hostel Quinto Nido es el lugar perfecto para pasar unos días disfrutando de unas vacaciones que serán inolvidables. Está en un edificio de 3 niveles, con cómodas habitaciones, sencillas pero confortables, para que duermas a cuerpo de rey y equipadas con camas muy cómodas, aire acondicionado, caja de seguridad, abundante agua fría, televisión satelital, wifi completamente gratis. Además, cocina equipada para el servicio de los huéspedes. Y claro, no puede nunca dejar de disfrutar de una taza de café mañanero completamente gratis. Hostel Quinto Nido, a la medida de tus necesidades. Doctor Ramón Ceballo en Una Hora de Verdades.
Bien, estamos nuevamente de regreso con ustedes. Vamos a retomar el tema. Pero quiero reiterar mi saludo a José Brito, a Julio Paulino, a Félix Reyes, a Víctor Rosario, a Dimas Ramírez, Julio Paulino, Rubén Frías, Giovanni Díaz, José Brito, Miriam García y Danes Luna, entre otros amigos y amigas que están en sintonía en este momento con nosotros. Realmente escribe Julio Paulino que si no hay consecuencia para los traidores, seguiremos en la oposición por mucho tiempo. Realmente eso es lo que he venido diciendo, Julio, he venido analizando lo más ampliamente posible y al final, precisamente con eso nosotros concluimos. Si el PRM no tiene consecuencia, difícilmente podemos proyectar una imagen diferente a la sociedad dominicana, que nos permita romper el hechizo que hay y arrastrar a la población a que se integre a hacer vida política partidaria. Va a ser muy difícil, pero no es imposible, no es imposible. Pues retornando al tema de las elecciones del CAR, cuando en el día de hoy he visto en algunos chats comentarios de dirigentes de diferentes niveles, incluso dirigentes nacionales del PRM, unos pretendiendo hacer justificaciones, otros haciendo acusaciones y por otro lado otros levantando defensas de la causa de la derrota en el CAR, buscando siempre un bajadero a las cosas. Me doy cuenta de cuán perdido anda nuestra dirigencia de oposición y sobre todo del derrotero que llevaremos, Julio, fracasando elecciones tras elecciones por la ausencia de consecuencias a los traidores que ponen en peligro la línea estratégica del propio partido mayoritario de la oposición y de toda la oposición, porque ellos deciden buscarse sus beneficios personales. Nosotros no podemos tener una doble moral, una doble práctica. Nosotros no podemos exigir que haya consecuencia en la justicia, en el sistema judicial dominicano para los que cometen actos de corrupción y actos que riñen con la moral y la ética del pueblo dominicano, si no somos capaces internamente de hacer lo mismo. No hay moral para exigir afuera. Por eso no se exige afuera, por eso realmente no tienen facilidad de exigir afuera. Pero hay que dar lecciones, hay que haber consecuencias para esto. Porque no es posible que en un proceso electoral como ocurrió el año pasado, importantes dirigentes que no se sentían cómodos con el candidato que había sacado el PRM, cogieran y se fueran formando estructuras que en algunos casos llamaban maquinaria, en otro comité de acción, en otro comité de apoyo, y se fueran a apoyar el candidato verdugo que tenía los contrarios. Y que ahora incluso se le quiera recibir con bombos y platillos llamando a que se haga amnistía. Esa falta de valor, de compromiso, de establecer consecuencias es lo que trae como resultado que este sistema que nosotros tenemos en la República Dominicana haya permanecido por más de 50 años y haya llevado a la sociedad dominicana al estado en que se encuentra en el día de hoy. Esa derrota que sufrió la dirección del PRM ayer en el Colegio de Abogados de la República Dominicana nos dice que la dirección está más perdida que el hijo del Inde, como decían un refrán en la República Dominicana, y que no podemos seguir
de fracaso en fracaso. Ya está bueno, ya está bueno. Hay que hacer cosas diferentes a las que se han hecho hasta ahora. Y no creo que los que están dirigiendo al Partido Revolucionario Moderno están en condiciones de hacer algo diferente para revertir esas 6 derrotas nacionales y derrotas consecutivas que se han producido en los últimos tiempos en los gremios en la República Dominicana. El doctor Enrique García, usted puede estar de acuerdo con él como profesional, como político, como gremialista, puede decir que no era gremialista, puede tener los argumentos que usted quiera levantar ahora. Pero esos argumentos usted tiene que levantarlos antes de que se hiciera el pleno de dirigentes del colegio agrupado en el bloque de abogados del Partido Revolucionario Moderno. Y ese candidato no era, como se ha argumentado en las últimas horas en la República Dominicana, no era un candidato de Luis Abinader. No, independientemente de que él simpatizara con Luis Abinader. Podría ser que simpatizara con Hipólito, que no simpatizara con nadie. Porque hay mucha gente que no simpatiza con ninguno de los candidatos. Ese Enrique García era el candidato oficializado del PRM por un pleno democrático que quienes compitieron en contra de él reconocieron que había sido transparente y democrático y se comprometieron en una sesión solemne de la Comisión Ejecutiva Nacional del PRM de integrarse a trabajar con él, de impulsarlo a él como candidato, y se mandaron como gallina cuando le tocó hacer el trabajo. Y otros vinculados a dirigentes importantes del Partido Revolucionario Moderno levantaron playas, cabeza de playa por otro lado. Y otros de corrientes contrarias a la de Enrique García también se mandaron y se fueron a apoyar a Surún, al que ellos criticaban como malo. Era malo para una cosa, porque no fueron ellos, porque ellos querían ser candidatos. Cuando vieron que no podían ser candidatos, entonces sí era bueno Surún. Entonces Surún era mejor que Enrique García. Y no se estaban dando cuenta que lo que estaba en juego aquí era una decisión política que había tomado el PRM de llevar como candidato a Enrique García. No, a ellos no le importó eso. El PLD, para nadie es un secreto, es un partido organizado, con vocación de poder, a diferencia del PRM y de la oposición dominicana, con una estructura electoral envidiable en la República Dominicana. Y es, sin nosotros mencionar aquí con ustedes y analizar aquí, el poder económico que han acumulado fruto del robo a las instituciones públicas en el país. Y sobre todo, peor aún, con un gobierno al servicio del sistema de corrupción que han instaurado desde el propio Palacio Nacional, al servicio ambicioso, ya se ve claramente, de un proyecto reeleccionista que sin lugar a duda se va a imponer en el Partido de la Liberación Dominicana, porque tienen todo controlado para eso. Y la suerte es que podamos unificar a la oposición, no con traidores como estos que han aparecido y los que lo apoyan a estos traidores. Con eso no se llega a ninguna parte. Se van a imponer entonces, nuevamente, a menos que de acuerdo a nuestro criterio, nuevos actores políticos aparezcan en el escenario electoral en la República Dominicana y logremos en un proceso transparente, democrático, en el Partido Revolucionario Moderno primero, lograr que ellos ocupen importantes espacios de dirección en esa organización política en la próxima convención que se va a comenzar a celebrar el 18 de febrero del próximo año.
Lamento mucho ver cómo dirigentes de nuestro partido lucen enfrascados en una lucha que parece que están más divididos por ambiciones políticas personales que por los intereses del propio partido y de los problemas que afectan a la República Dominicana. Y están pensando más en ellos y sus familias que en la situación social, política, económica, de inseguridad y de salud que prevalece en la República Dominicana y que está sufriendo la mayoría de la población en este momento. No le ponen freno a esta situación levantando simples excusas o diciendo que somos un partido democrático. Partido democrático. Este partido bicéfalo, con dos posiciones claramente definidas, lo que proyecta a la sociedad y a sus militantes es más bien que en lugar de respetar las decisiones de los organismos internas, las decisiones internas que son sometidas a un proceso legítimo de competencia política, lo que hacen es que las sabotean. Vayan pensando que siempre que sabotea o el que hace este tipo de actitudes contrarias es el que no puede imponerse porque no tiene mayoría en las instituciones. Y ya con el descrédito que tienen en la República Dominicana los partidos políticos, a ellos les da lo mismo hacer una cosa como la otra porque todo el mundo los conoce y creen que con una chercha que hagan pueden tapar el sol con un dedo. Están proyectando frente a la sociedad dominicana que se ha empoderado durante este año y que, reitero, está harta de los políticos dominicanos, una imagen que no favorece al PRM para mantenerse como fuerza con la imagen que hasta ahora ha logrado obtener, sobre todo en el proceso electoral pasado. Como dije anteriormente, hay informes fidedignos de importantes figuras que han manejado los datos que ocurrieron en el proceso electoral pasado, que la candidatura de la oposición encabezada por Luis Abinader estaba por encima de la de Danilo Medina. Y que fruto de la utilización de los escáneres, por eso tuvieron que recurrir a ellos, logran doblegar y revertir los resultados. Si este que ocurrió ayer es el resultado del PRM en un gremio, muchísimo peor se tendrán que reportar resultados finales si no logran ponerse de acuerdo, en primer lugar, para las elecciones internas, estableciendo un método transparente y democrático, no repartiéndose las posiciones. Y peor aún, si esto es lo que está ocurriendo ahora, y ocurrió en las elecciones nacionales pasadas, no se definen bien las cosas, porque el candidato que pierda, la militancia del candidato perdedor, va a volver a hacer lo mismo que hicieron muchos en las elecciones pasadas en la República Dominicana. Se va a ir con el gobierno, van a apoyar al gobierno y seguirá la oposición ladrándole a las olas como las arenas al mar, si este es el resultado y no se corrige con tiempo. Es evidente que la improvisación, la falta de control, la indisciplina y la constante improvisación, además de la carencia de un plan de trabajo integrado, ese plan de trabajo integrado a la vez a un plan estratégico, son razones de la pérdida del Colegio de Abogados por parte
de la dirección del Partido Revolucionario Moderno. Perdieron el CAR, Colegio de Abogados. Y esta lesión, reitero, ya que estamos finalizando el programa, deben asimilarla a los dirigentes, los militantes del PRM. Y quizás sean capaces que el grupismo y el espíritu de facción que tiene paralizado al PRM y que está matando a los propios PRMistas y a las esperanzas de un pueblo que necesita salir de esta desgracia colectiva, se cambie en la República Dominicana. Secuestrar la democracia es tan grave como ha sido haber perdido el Colegio de Abogados de la República Dominicana por el sectarismo y por el personalismo, y también por las ambiciones personales y quizás hasta grupales de algunos de los actores fundamentales que participaron en este proceso. La necesidad de la unidad amplia, sincera y programática ha quedado confirmada en estas elecciones del Colegio de Abogados. Ojalá entiendan esto los dirigentes, los militantes del PRM y de la propia oposición dominicana. Es urgente la presencia en el PRM de una nueva dirección a todos los niveles, capaz de hacer cumplir las resoluciones de los organismos superiores de dirección. Una nueva dirección que tenga moral y autoridad para disciplinar a una clase dirigencial y a una militancia que ha estado en el PRD acostumbrada a hacer lo que le daba la gana, sin ningún tipo de consecuencia. Todos deben entender que la unidad tiene efectos multiplicadores y que la unidad también tiene precio. Cuando se trabaja bien y con tiempo, como decía un dirigente de la izquierda dominicana, cuando se trabaja bien y con tiempo, cuando no se improvisa y cuando se piensa en la necesidad de una unidad mucho más amplia y no se piensa solo que la supuesta fuerza mayor desarrolle actitudes con acciones de presunta grandeza que están por encima de las organizaciones pequeñas, porque allá hay dirigentes que rechazan a los grupos pequeños y a los partidos que dicen pequeños porque tienen 2 o 3 gente que incluso no son capaces de reunirse con ellos, reniegan a eso. Entonces así nos podemos avanzar. El PRM necesita una dirección que sea capaz de entender que la unidad bien hecha y construida con tiempo va más allá de una simple suma aritmética y se convierte en una multiplicación política. Como han reiterado algunos abogados y dirigentes políticos de partidos de oposición, que en el CAR, que en estas elecciones del CAR, del Colegio de Abogados, pudo haberse hecho una alianza con tiempo, y que si se hubiese hecho esa alianza con tiempo y se elaboraba una política, una línea estratégica clara, pudo haber barrido las elecciones en el Colegio de Abogados, la oposición, como ocurrió en el Colegio Médico de la República Dominicana. En esa alianza no tenía, y en la que se vengan a hacer posteriormente, la necesidad de producir. No estamos hablando de distribuir posiciones, de distribuir cargos o de distribuir empleos. Estamos hablando de la necesidad de elaborar
una plataforma programática que sea capaz de integrar a los diferentes sectores de la oposición en una línea de acción que facilite que todos nos podamos sentir partícipe y comprometido de lo que estamos haciendo, independientemente de quiénes sean candidatos, porque el problema en todo esto no es quién es candidato, es la plataforma que se elabora, es el contenido, las propuestas programáticas que se elaboran. Muchos PRMistas están acostumbrados a tratar a los partidos emergentes, como decía ahorita, como muchachos, como pequeños, como jóvenes, como grupos sin ninguna incidencia e importancia, y no escuchan, no están acostumbrados a escuchar cuando se les llama a evaluar, a establecer acciones para enfrentar la situación que hay. Probablemente no se le haga caso por razones que no quisiéramos nosotros tener que especular, pero quizás sea por no asumir un compromiso que realmente comprometa, valga la redundancia, más allá de lo que ellos pueden permitir que se haga. Para el año 20 será necesaria, será urgente, será prioritaria la unidad. La unidad, no estoy hablando de los PRMistas, estoy hablando de la unidad de la oposición en términos general. Y es de esperar que los que se sumen a los partidos más grandes, y de verdad son los más grandes en la oposición, entiendan que, como dije ahorita, en política la suma no es aritmética, sino que es política. Y aunque usted crea que está sumando 5, probablemente usted está sumando 25, porque el impacto que eso produce genera simpatías que traen como resultado que hayan expectativas de que se pueda ganar, y la gente tiende a inclinarse cuando ve que se pueden ganar. Recientemente, y esto tengo que comentarlo ya finalmente con ustedes, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo se llevaron a cabo las elecciones del Frente de Profesores de esa institución. Y el Frente Amplio presentó candidaturas allá. El PRM no lo apoyó y se aventuró a apoyar una candidatura de un independiente. No sé qué buscaba con una candidatura independiente. Y eso trajo como resultado que al dividirse la fuerza se mantuvo el grupo del PLD ahí. Pero en el Colegio Médico Dominicano, ustedes pueden buscarlo en Google, van a salir de una vez. Apareció un grupo de médicos del PRM y decía: médicos de tal grupo han decidido apoyar a la doctora fulana de tal. La doctora fulana de tal apenas sacó un 6%. La coalición que aglutinó a todos los sectores de la vida médica en la República Dominicana, que tienen que ver con el Colegio Médico Dominicano y que son opuestos al PLD, se llevó más del 70%. Una lección más para los dirigentes del PRM que se aventuraron a apoyar esa candidata al Colegio Médico Dominicano. De ahí que, amigos y amigas, nosotros hemos llegado ya al final de este programa y solo nos queda decirle que le agradecemos enormemente el hecho de que ustedes estén con nosotros en el día de hoy, invitarlo a que estén mañana con nosotros nuevamente y a que compartan este programa en sus perfiles, y a reiterarle que es necesario que todos entendamos que la unidad es necesaria para derrotar al PLD y que es una necesidad impulsar ese proceso de unidad
en las que nosotros nos sentimos comprometidos. Muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios quiere, en otro programa similar, Una Hora de Verdades.